también. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ya estamos al regreso. Ya retomamos aquí el podcast. Claro, y sobre todo enrachadas. Enrachadas con invitadas. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Me quedo Bienvenido. Muchas gracias. Pues resulta que me toca presentar a mí. Sí. Ok. Sí. Ok. Bueno, lo primero que decir es que Rulo es mi hermano. Si es algo parecido, no es una coincidencia, sí somos hermanos. Y pues nada, estoy encantada de compartir este espacio con él. Es especial para mí que estés acá. Muchas gracias. Yo sé que haces como un montón de cosas de la vida y hacer este espacio requiere un esfuerzo, por lo cual lo agradezco. Y creo que pues, me parece interesante que podamos abrirnos a platicar cosas de hombres, con hombres. Claro. Y entonces que nos cuentes un poco quién eres, porque tú sabes mejor quién eres que yo. No lo sé. A ver. ¿Alguna vez? Algunas veces. Entonces, pues nada, no sé si está bien con Rulo, supongo que sí. Sí, no sé. Y pues nada, Ale, no sé si tú tienes lo que decir de Rulo. No, bueno, yo estoy súper emocionada. O sea, lo poco que te conozco y a través de todo tu trabajo y todo lo que hemos platicado ahorita brevemente, yo estoy súper emocionada, honrada, y ahorita platicábamos un poco de este espacio, que teníamos este tema, pero definitivamente no es algo que ni a ti ni a mí nos atraviese. No. Y que mejor que poder tener a un hombre, pues que realmente, ahora sí que nos puedas brindar un poco también esta información, esta orientación, como que ahorita seguramente van a surgir preguntas y seguramente las respuestas igual vamos a poder armarlas en conjunto. Creo que, No, yo nunca me comprometo a las respuestas. Mi mi enfoque pedagógico es hacer preguntas, entonces la respuesta ya es responsabilidad más individual. Claro, ¿qué tiene responsabilidad? Pues quien quiera responder. O sea, sí, o sea, lo digo broma y no. O sea, sí, parte de mi formación pedagógica desde que leí a Paulo Freire y Pedagogía de la Pregunta. Es un libro que usualmente traigo en mis clases, ¿no? Y Paulo Freire un poco lleva como a otro nivel esto muy socrático de las preguntas, y responder con preguntas. Y para mí sí es importante más bien construir nuevas preguntas más que encontrar respuestas. Y así este trabajo en específico de la parte de lo que hago, sí lo abordo de esa manera, porque yo sí juzgo que no tengo respuestas. A ver qué tal. Ok, vamos bien. me encantó. Sí. Yo creo que igual la intención de terminar y finalizar este espacio con más y mejores preguntas. Totalmente, seguro, eso sí, seguro. Ojalá. Ok, bueno, pero cuéntanos qué haces, a qué te dedicas. El tema de hoy es masculinidades y por eso trajimos a Rulo para que nos platique un poco de eso, porque no nos atraviesa ni a ti ni a mí. Pero es curioso, porque no nos atraviesa, pero nos interesa. Sí, claro. O sea, porque finalmente el mundo está lleno de hombres con quienes compartimos, porque así lo decidimos y otras veces nos toca, aunque no queramos. Y entonces, ¿qué hay de esto de ser hombre? Ay, Dios mío. Bueno, soy Rulo ZK, me llamo Raúl Cantascaros, pero como cada vez que doy clases, y bueno, no tengo que explicar que doy clases, pero cada vez que doy clases digo, hola, soy Raúl Cantascaros, y luego digo, soy Rulo, y esta es la última vez que escucharon mi nombre. Entonces, durante todo el semestre, no, Rulo está bien. Pues me dedico desde hace casi 13 años a trabajar con grupos, y prefiero decir trabajar con grupos porque no solo es dar clases, sino dar talleres en comunidades, facilitando diferentes tipos de espacios, organizando diferentes tipos de eventos, y en eso llevo ya un rato, ¿no? Desde hace, ya son 8 años creo, 7, 8 años doy clase a nivel universitario, actualmente estoy en la Universidad Marista, y bueno, también trabajo en colaboración con proyectos comunitarios y grupos indígenas, como lo muy general. Pero pues luego no desde hacer solo una cosa. Y también tengo que decir que es algo que adopté hace unos años, también tengo que decir que soy escritor. O sea, dedico parte de mi tiempo a escribir, y mi obsesión por la lectura se transformó en escritura también. Entonces, básicamente eso es como quién soy. En la parte de masculinidades, pues cuando entré a la Universidad Marista, me plantearon un reto que yo sí me había preguntado cuando trabajaba con grupos. Dice, cuando entré a la Marista llevaba casi 10 años trabajando con grupos, y me dijeron, oye, luego tenemos una clase que se llama Masculinidades en el siglo XXI, que nos recomendaron que tú podías darla. Y hasta ese momento de mi vida, yo solamente una vez en 10 años, una vez me fui a una sesión
había trabajado con grupos únicamente de hombres. Típicamente, en los espacios de defensa de derechos humanos, trabajar con grupos originarios, cualquiera de ese espectro, mayormente son mujeres. Siempre. ¿No? Eso no se lo tengo que explicar, ustedes lo ven. ¿No? Y entonces, bueno, si no lo ven, ya lo escucharon. Y entonces, en todos esos años, jamás me había tocado un grupo de solo hombres. Y ni siquiera no intencionado. Es decir, me habían tocado grupos no intencionados en que solo fueran mujeres. Y recordaba muy bien las sesiones de taller que pues, llegaron 7 morras. Y entonces yo facilitaba un taller con 7 morras. Porque esas 7 morras llegaron. Pero nunca había empezado solo con varones. Y entonces, solo una sesión que me habían pedido en la universidad anterior, donde daba clases en la Universidad de Vizcaya, y facilité una vez una sesión. Y entonces yo dije como, pero durante ese tiempo bueno, me había como aparecido en unos espacios, había estado estudiando maestría, y en la maestría habíamos construido algunos espacios solo con hombres, para reflexionar un poco, pero como era a distancia también no es lo mismo. No es un espacio, ¿no? Es un espacio virtual y creo que funciona diferente. Y pues le dije a la maestra que sí. O sea, le dije a mi coordinadora, me dijo, sí, me aviento, no sé qué pedo, pero vamos a intentarlo. Y también sentía como una pulsión, como un llamado a hacer eso. O sea, como que, bueno, esto es una posibilidad. Entonces, pues desde eso, esa materia la he dado en 8 ocasiones en un lapso de 3 años. Es decir, que en la mayoría de los semestres yo tenía de a 2 grupos. Entonces, es una materia que está muy ya bastante como robusta en el sentido de que ya la di. Y justo este semestre es el primero que estamos descansando. Porque pues son unas condiciones institucionales que le hacían un poco difícil porque es una materia optativa. Y cuando me dijo la coordinadora como que ella consideraba, le dije sí, por favor. Porque emocionalmente también es desgastante. No soy psicólogo, trabajo con grupos, pero no soy psicólogo y aunque voy a terapia y es parte de mi proceso terapéutico, sí necesitaba ponerle una pausita, porque luego de 8 grupos como que hasta la quiero refrescar, ¿no? Como encontrarle, darle 3 vueltas, hablar con otras personas y también no estarme enfrentando cada semana a, por ejemplo, a estar propenso a hablar de violencia. O sea, entonces era como, bueno, que ya no quiero. Y aún así, justo anoche, así antes de que se hora de la luz y yo me durmiera, a las 8 de la noche, porque después es un día largo, le mando un mensaje a otra de las coordinadoras de la universidad, porque también tenemos un espacio que es un círculo de hombres, que no es una clase, que es un círculo, lo tenemos solo con los estudiantes, y entonces no hemos empezado este semestre, ¿no? Entonces me mandé para organizar eso. Entonces un poco eso es lo que hago y lo que tiene que ver con esto. Wow, ok. Oye, no sé que tenías pausa en la materia, en la asignatura, qué bueno, ¿no? O sea, un refresh. ¿Sabes qué? Sí, o sea, como que no fue planeado. Como que en alguna conversación yo había dicho como me gustaría pausar en algún momento porque no siempre, al hacer una materia, no siempre trabajas con hombres sensibilizados. Entonces requiere, o sea, como pienso que a veces no es una materia que se siente como manejar a primera velocidad, ¿no? O sea, escuchas cómo está dando el motor, pero no más rápido. Pero con hombres no sensibilizados así en su vida. Entonces estás ahí metiendo y no sé, o sea, sí hubo unos grupos que me gustó muchísimo también. O sea, que sí llegué a terapia y le dije a mi terapeuta como, oye, no puede ser que en la primera sesión, cuando yo salí del aula, lo primero que pensé fue, faltan 15 semanas. O sea, contar e ir quitando el calendario, ¿no? No por pensar que los hombres son malos, ¿no? Comillas, sino que requiere mucho trabajo. Y trabajar con gente que no está dispuesto a trabajar requiere 3, 4, 5 veces de más esfuerzo que no sabe si va a dar frutos. Entonces es desesperanzador. Me da un poco de curiosidad. Y me dices que la materia es optativa. Entonces ellos eligen estar allá. ¿Eso estoy entendiendo? Sí. Y de repente... Sí, pero hay muchas condiciones en el modelo educativo de la maestra que tienen materias súper interesantes. Hay muchas condiciones que a veces provocan que las personas tengan un puñado de opciones. O sea, en lugar de que tuvieran, no sé, entraron tarde a la plataforma y les quedaban 3 opciones y eran 3 o 4 amigos y que no todos a esta tarde. Entonces, dio la casualidad que ese grupo se conformó así. O sea, como por puros cuates, ¿no? Y entonces, entonces pasa eso. No es que se informan qué materia van a elegir todo el tiempo.
aunque es chistoso porque la percepción de quienes no somos estudiantes es que una materia optativa es porque la vas a adoptar, ¿no? Pero en realidad en la práctica estudiantil real, institucional, a veces es lo que te queda, ¿no? Ajá, es lo que te queda. O no te importa, ¿no? Como no es tan relevante, y entonces, bueno, el espectro estudiantil es más amplio, ¿no? Como desde fuera, cuando ya lo pasaste, crees que siempre fuiste responsable, pero en realidad, no. De verdad, no siempre. O la clase de mitología griega. Fue una maravilla. Bueno, para mí fue una No, maravilla. la mitología, perdón, la historia del arte. La historia del arte. Donde Dios mío, Sí, yo la disfrutaba enormemente. Sí, también era optativa, nada más que yo tomaba clase con él en la Facultad de Antropología. Entonces yo iba y yo veía cómo todo el mundo se dormía en la clase y yo era la más feliz, la única estudiante que ponía atención porque estaba fascinada con estudiar historia del arte. Sí, esas cosas pasan en la vida estudiantil. Oye, cuéntanos qué onda. A ver, creo que tenemos que partir, querida amiga, desde todos nuestros feminismos, desde todas nuestras historias difíciles, vamos a llamarles así, / violentas con hombres, y cómo nos da tanta curiosidad, porque lo hemos dicho en este espacio, cómo nos da curiosidad qué pasa con los hombres, qué están pensando, cómo toman decisiones, o sea, cómo sienten pero no lo dicen, o sentirán, o no. O sea, entonces, y finalmente hemos hablado de nuestros papás, ¿sí? De nuestros hermanos, porque también alguien tiene un hermano, solo un hermano. Entonces, menos mal. Y tiene 3 hermosos sobrinos, adolescentes. Entonces, ya sabes, es como nuestras vidas rodeadas de hombres, pero vividas como por elección desde nuestros feminismos, y entonces se vuelve como un poco un caos entender. Sí, seguro. Ajá. Por eso digo que siento que este es el punto de partida para nosotras. No sé si lo compartes, Ale. Sí, totalmente. Ajá, o sea, no sé, siento que ese es el punto de partida para nosotras de hablar de masculinidades desde nuestra experiencia. Trabajar con hombres es muy diferente el punto de partida. O sea, para mí, la primera vez que me acerqué, yo esperaba creo que no quiero pensar con la palabra apertura, sino como una robustez intelectual. Con esto me refiero a qué tanto habían pensado cosas, ¿no? O sea, qué tanto habían, no sentido, me llegó esa parte, qué tanto habían pensado cosas. Y en la mayoría de los casos era poco y nada, en muchos casos nada. ¿Pensado en qué? En que si lo que te enseñaron para ser hombre estaba bien, ¿no? No sé, o sea, hay cosas muy sencillas de los ejemplos cotidianos de la masculinidad que no son cuestionados. Claro, hay cosas mucho más complejas, ¿no? Pero pensaba muchísimo, yo recuerdo mucho un amigo que con su post de Facebook y le llegaron muchos comentarios negativos, que a él le parecía muy mal que la posibilidad de orinar parado no tuviera privacidad. Y es que los urinales, pues hay, y entonces él decía, es que para mí no puede ser. Como en una perspectiva más amplia, no solo de masculinidad, es una práctica cultural. Es decir, como mi alma un poco de antropólogo, soy historiador, como alma antropólogo, es una práctica cultural. Puede no gustarnos como toda práctica cultural. No puede que a mí no me guste manejar un coche que está de esa manera porque soy zurdo y entonces mi lateralidad es un problema cuando manejo, porque soy zurdo. Y entonces, pues sí, pero culturalmente aquí se maneja con coches del lado derecho. Y entonces hay preguntas que la gente no se hace. Que los hombres no se hacen. Y entonces, no sé, o sea, a mí me pasa muchísimo como justo en la universidad, como en el espacio de los baños, ¿no? Que son o sea, que en la universidad los baños son limpios, porque mucho tiempo está la gente limpiando, o sea, tendencia tiene esa orden. Pero dice como, ¿por qué dejar el baño sucio? ¿No? Y entonces, muy Foucaultiano sería decir que es una práctica de poder y bla, pero a veces es tan sutil que no, o sea, que ni siquiera llegas a pensar, jajaja, voy a hacer esto para que el siguiente no sé, ¿no? Y entonces, el primer problema es que no se han hecho preguntas, ¿no? Y entonces, yo me preguntaba a mí mismo cuándo me empecé a hacer preguntas. Y entonces me veía con ellos, o sea, claro, mi contexto era bien diferente y no me hacía esas preguntas. Pero cuando todo alrededor, no todo, pero muchas cosas alrededor, sus redes sociales, sus amigas feministas, sus novias feministas,
están ahí porque ellos no se están haciendo sus preguntas. Y entonces, pues la respuesta es porque incomoda. O sea, porque hacerte preguntas significa perder una posición de poder, ¿no? O sea, a mí me afirma una posición de poder con ellos, que soy profe, que soy un adulto y que me veo con este estereotipo muy masculino. Muchas veces, oye, ya no se moto, ¿no? No, pues, no, pues, soy un señor suavecito. O sea, no, yo abrazo a la gente, ¿sabes? O sea, no hago moto. Pero no sí soy. Yo soy suavecita y abrazo a la gente. Pero no se ve. O sea, en primera instancia no se ve, ¿no? Y entonces, para ellos no es su meta ser un señor suavecito. O sea, ellos tienen que ser mejor, ¿no? Cualquier símbolo de masculinidad es de superioridad, ¿no? Entonces, pues no se han hecho las preguntas. Entonces, si no se han hecho las preguntas, ¿qué pasa? Bueno, y las emociones. Sería la segunda parte, ¿no? Intelectual a emocional. Emocional, siempre pienso en uso mucho un capítulo de una serie, se llama Losers, está en Netflix, y pues es muy gringa, son historias como de gente que perdió y fue resiliente, ancladas mucho en el deporte, creo que todos son deporte. Y el primero, que es el más interesante, es un boxeador, y el boxeador, en la época de Mike Tyson, llegó al campeonato mundial, y en su primera pelea ya que era él el campeón, lo noquea al punto del knockout que lleva a estar en coma, porque decía. Y entonces, él narra su historia de resiliencia partiendo de su relación con su papá. Y él tiene un ejemplo que para mí es maravilloso, que dice que su papá tiene 2 emociones. Sí, una emoción. Pero me sorprendía la respuesta, porque era las que pensaba. Anger, ¿no? Furia, ira, y silence, silencio. Y entonces él decía que jamás vio a su papá feliz, o sea, no estaba en el espectro de la relación con el padre, ¿no? Este señor, su nombre, Michael Bent, me parece que es el apellido, estoy seguro, él nunca vio a su papá feliz. Y entonces, si nunca vio a su papá feliz, ¿cómo va a aprender un espectro de emocional si solo conoce el silencio y la ira? Ni siquiera la tristeza, ¿no? En mi lectura, usualmente, con los hombres que nos empezamos a preguntar cosas, es que solo tenemos en realidad 2 opciones, no son las mismas que señala Gaby, pero sí creo que es la ira y la tristeza. Y he notado específicamente que los hombres con los que trabajo mejor atravesaron primero por la tristeza sin preguntarse algo. Porque la ira siempre tiene esta condición muy masculina de dominar. Si no, pues pueden abrir ahorita su red social y ver cualquier discurso de Donald Trump y ver la ira en la forma en la que él se relaciona con la realidad. Y entonces, si esa es la única forma en la que te relacionas con la realidad, pues no puedes transformarlo porque tu mente te está diciendo que ya la estás transformando, ¿no? O sea, estás imponiendo tu fuerza sobre todas las personas. Me parece, no lo sé, que la ira está relacionadísima con el poder. Como si desde un lugar de poder me pongo iracundo. Claro. Sí, piensa también como, ¿qué pasa cuando tú sientes ira? O sea, cuando tú sientes ira, la forma en la que se expresa mayoritariamente masculino, ¿no? Está muy asociada con la destrucción, con los golpes, con los gritos, ¿no? Insultos, palabras hirientes. O sea, y entonces, una de las preguntas que tengo es cómo transformar la ira, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi hermana, no me deja mentir, pero yo recuerdo mucho una pareja que yo tuve en la prepa, la práctica que yo le digo, golpear la pared, ¿no? Y entonces yo recuerdo mis nudillos rojos, ¿no? De golpear la pared. Yo nunca pasé, digamos, una escala de violencia, nunca pasé más allá de golpear la pared. No, al menos en la agresión física solamente era conmigo a través de esa práctica. Pero voy a por los estudiantes, o sea, golpear la pared es lo menos. O sea, golpear la pared no es la punta de la pirámide, es el inicio. Y entonces, para mí fue un aprendizaje como conocer a hombres que no conocían siquiera eso como el inicio. Porque además siempre hay algo antes, ¿no? Este problema de la violencia que no para y que sube y crece, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta que no se han preguntado, que no tienen herramientas para el silencio y que además están atravesados por violencias que ni siquiera reconocen como violencias, ¿por dónde empiezas? Claro. ¿Y por dónde empiezas? Yo tengo esa pregunta de precisamente, ¿cómo comienzas tú este proceso? ¿Conmigo? O sea, ¿cómo
Voy a tener que contarlo sin muchos detalles, pero cuando, es que es muy privado, pero cuando la violencia golpea demasiado fuerte, demasiado cerca, no puedes dejarla pasar, ¿no? O sea, no puedes dejarla pasar. En mi círculo de amistades, unas amistades artísticas, que hubo mucha violencia hacia las mujeres, muy cerca, ¿no? Y realmente, o sea, estaba ese círculo de personas, varios de ellos, a 2-3 pasos de feminicidio. O sea, estaban en un nivel de violencia muy alto. Y entonces, cuando eres defensor de derechos humanos, cuando ves que pasa todo eso alrededor, tienes que preguntarte, ¿qué vas a hacer? Y la primera decisión, que además es, que luego con los años me di cuenta que era muy poco masculina, el estándar heteronormado, patriarcal, es hacerte visible. O sea, lo que hice fue que todas mis prácticas políticas se daban dos cosas hacia atrás, ¿no? Y me empecé a asociar, por ejemplo, esto del audio. Para mí, en ese momento, fue una herramienta de defensa. Yo lo descubrí después. Pero estando en un grupo de teatro, yo era el güey del audio. O sea, estaba atrás, al fondo, jalando unos cables. Y aunque mi rol era importante, no era visible. Y entonces empecé a ocupar espacios no visibles durante casi 3 años. Prefería los espacios no visibles. En los 3 años anteriores a esos 3, yo estaba facilitando talleres, todo el mundo sabía, me volteaba a ver, ¿no? Veía a Rulo, buscaba a Rulo para que Rulo hablara, inclusive, ¿no? En cambio, del 2015 para acá, al final del proceso colectivo del 2015, entre 2015 y 2018, fueron 2 o 3 más para atrás. No siempre, porque como soy, como me conoce la gente, siempre había algo, ¿no? Otra cosa, organizar otra cosa, pero a posteriori me di cuenta que esos 2 pasos para atrás pues era un poco para alejarse de ese círculo y cortar esa relación, ¿no? Ese difícil momento. Me gusta mucho hablar, cuando hablo del duelo, que este año pues, han sido hablar mucho del duelo con mis grupos, sí ha sido muy interesante preguntar del duelo con relaciones que no son de pareja. Y entonces yo les cuento ese momento, tú lo que estás haciendo, pero yo sí me cuento de ese momento cuando tuve que decidir cortar a mis amigos que eran violentados y algunos tenían que ser explícito, solo con uno pudo ser explícito, pero con otro, o sea, explícito me refiero a una comunicación, decir, oye, güey, ¿sabes qué pasó esto? ¿Se hizo público esto? Yo ya sabía un poco además, y creo que nuestra relación de amistad, por el respeto mutuo y nuestra relación de amistad, habría que cortarla. O detenerla, que fue como, pues me dijo, tienes razón, me dijo, yo tengo que buscar mi camino, no sé qué pedo. Y fue muy maduro de su parte, yo no sé si encontró su camino, esa ya es otra discusión de sus emociones, ojalá que sí. Pero recuerdo mucho esa conversación, pero no es la generalidad. O sea, con nosotros era estar en un espacio y darle la espalda, voltearle la cara. Y para voltearle la cara, pues, darle la decisión a lo mejor no ir a esos espacios, ¿no? Dar esos 2 pasos atrás. Entonces, en ese momento fue cuando yo empecé como a pensar otras cosas, o sea, a cuestionar eso, ¿no? De repente volteaba y mis amigos hombres eran 3 o 4, hasta Sequiano, 3 o 4, y cuando yo antes pues, tenía una red mayoritariamente masculina, hasta que lo que cortar. Y entonces cortas a 2, pero pues esos 2 van a hablar de ti mal, ¿no? Que yo era que solapaba y que mentía. Entonces, pues fue una ruptura fuerte. O sea, para mí no fue acabar con unos amigos, o sea, fue romper una red. Y entonces, que me reconocía a mí y de la cual yo era importante. Y entonces, o sea, no era cualquier cosa. Y aún así, sí fue la coordinación. Pero después de eso, tal vez no me hice consciente, pero fueron esas prácticas las que me enseñaron un poco a pensar en mí, ¿no? O sea, pensar desde dónde, ¿no? Cómo quiero relacionarme y tal. Pues tuvo que ser detectar la violencia. O sea, ver quién la cara y decir, no, esto no. Esto mejor. No está fácil. O sea, aún viendo la cara, me pasa mucho con los estudiantes, ¿no? Con los estudiantes más críticos y los más autorreflexivos, cuando planteamos una situación hipotética de la violencia en la cara, no todo el mundo está dispuesto a dar ese paso. O sea, no es. O sea, esto que desde el feminismo, la pérdida de privilegios, no es tan fácil. O sea, no es solo un tema de si es privilegiado, es estación acá, o hace no sé qué. O sea, el coste emocional, el coste inclusive intelectual, porque cortas relaciones que te pueden alimentar, pues
Lo que espero. No te pase. Duele un montón. Sí. Y nosotros como que somos personas, o sea, los seres humanos somos personas que son naturalmente sociales, que tratamos de estar como en tribus, en comunidad y todo, entonces no me imagino cómo ha de ser romper con ciertas redes y quedarte vulnerable quizás. Amiga, pero pienso que desde nuestro ser mujer y desde nuestras amigas, también lo hemos hecho. Sí. Y también por temas de violencia. Totalmente. Es que yo creo que en realidad la violencia como expresión humana es lo que atraviesa las problemáticas que vivimos. Es decir, podemos, si diseccionamos la realidad actual, podemos ver muchas problemáticas, pero sin el hilo conductor de la violencia, muchas veces serían muchísimo más fáciles de enfrentar, ¿no? Y no solamente estoy hablando de como una relación entre personas, ¿no? Sino a un nivel macro. Creo que el problema del hilo de la violencia es más complicado, porque es una estructura patriarcal muy arreglada, entonces, y muy justificada. Entonces, yo creo que la violencia es uno de los temas más complejos y que aunque es patriarcal, no solo atraviesa a los hombres, No, claro que no. sino que es una enseñanza patriarcal sobre todo el conjunto social, muchos culturas. Sí. Entonces, para más interesante. Sí, siento muchas ganas de hacer silencio, o sea, como de todo esto que está pasando aquí adentro, como mucho ruido adentro, pienso. No sé si también estaba pensando en este punto de la violencia y no sé de qué manera puede estar vinculada con las emociones, que muchas veces, pues digamos que nosotras las mujeres a veces estamos como un poquito, tenemos como el permiso de ser un poquito más en contacto, pero los hombres, por ejemplo, ahorita el ejemplo que acaba de dar uno, acerca de este chico, ¿no? Mi papá tenía 2 emociones. Era ira y silencio. Era el silencio. Y dice, sí, cierto, muchas veces no se permite, ni siquiera la tristeza, a veces la tristeza es símbolo de debilidad, bueno, siempre percibido, así como que entonces la disfrazo y la convierto en ira, ¿no? Entonces, Sí, o tristeza tiene que ver con ir a un bar y emborracharme hasta el final y cantar Vicente Fernández. O sea, yo así me lo imagino. Exactamente. O sea, un hombre triste es ese que se compra muchas caguamas, va a un bar y escucha a Vicente Fernández y llora con Vicente Fernández. Exactamente. Yo así me imagino. Nunca había pensado en Chente para ese ejemplo, Ay, pero sí, es un gran ejemplo. me cae muy mal, perdón, me cae muy mal. Me sus cejas. No sé, a mí solo me cae muy mal. Pero así me lo imagino, o sea, como ese es el único espacio en donde me siento triste y voy y expreso, entre comillas, mi tristeza así. Pero no precisamente voy con mi amigo, otro hombre, y le cuento que estoy triste porque cualquier cosa. Ojalá hubieran más amigos a quien contarle. Sí, creo que es otro tema. O Y sea, más hombres que quisieran compartirlo. creo que es otro tema y no. Pero como amistades con hombres que son espacios seguros, son pocos. O sea, yo tenía en mi vida, no sé, tal vez no más de 5. Actualmente tengo uno muy claro, y los demás a veces nada más bien. O sea, también, como toda relación, o sea, tampoco quiero juzgar así súper duro de no, son muy pocos, pues no, también tenemos amistades que van y vienen, ¿no? O sea, es como a veces no sale por cualquier cosa. Pero ¿no será que es menos común que un hombre vaya con otro hombre a contarle su tristeza a que una mujer vaya con otra mujer a contarle su tristeza? Sí, totalmente. Pero en realidad, o sea, sí, creo que ni siquiera, o sea, desde la estructura heteropatriarcal también un hombre se puede contar a una mujer. Porque se lo voy a contar a su, si quieres, muy freudiano, recordar su complejo de Edipo y vaya con su mamá o con su novia. Claro, o también puede ser, pienso, que esas mujeres pues generan cuidados. La chamba. Y entonces, porque las mujeres estamos como educadas para dar cuidados. Sí, totalmente. También, o sea, por un lado es eso, pero también es, si lo pones de una mirada más profesional, la mujer es la especialista en esa lógica patriarcal. Es decir, las mujeres se les cargan los cuidados y entonces son las especialistas emocionales. Y entonces, o sea, es como, podrías también justificar, como si es que es mi terapeuta, ¿no? Y entonces requiere varios giros, no solo uno. O sea, no solo pensar voy a ir con un hombre, sino que también con un amigo hombre, sino cómo hago ese giro para que esa persona de confianza que construye el lugar seguro
tenga conocimientos para poder tener Sostener. eso, ¿no? Entonces, los cuidados, creo que también es curioso. O sea, algo que me gusta platicar con los estudiantes es que, claro, hay que hablar con más hombres, pero también hay que cambiar la relación con sus parejas, ¿no? Mayoritariamente, hermanas en menor caso, mamás en mayor caso, ¿no? Somos la mamá, luego la pareja, luego la hermana. Y entonces, en mi experiencia empírica, totalmente, esto no tiene ninguna validez científica, tiene validez empírica. Y entonces, pues son las especialistas, y vas con las especialistas. Entonces, también requiere cuestionar la relación con la especialista, las herramientas que tienes y cómo a la vez acompañas a una persona después. Y entonces ya no es tan fácil. Sí, no está tan O sea, ya no es como, voy a hablar con tu amigo de fulano, igual que es FIFA. Pues, no. O sea, no es. Porque el otro fulano es igual que tú. Claro, no. Así, claro, no tiene las herramientas. Ajá, no tiene las herramientas. Exactamente. Porque además no creo que hayan muchísimos hombres como criados, socializados en las herramientas para acompañar emocionalmente a otras personas. No. A mí lo que me ha pasado también, o sea, mucho, pues desde los cuidados familiares que me ha tocado, pues ya un ratito, de hacer una chamba, tampoco está fácil hablar con otros hombres de cuidados que no lo entienden. Porque nunca lo han hecho, Porque quizá. nunca lo han hecho. Porque nunca lo han hecho. Y entonces, o sea, ¿cómo aprendes si no lo has hecho? O sea, si ahorita les digo escribe con la mano izquierda y son derechas, pues no vas a poder hacerlo. O lo vas a hacer muy mal. Al inicio, claro, por supuesto, como todo es práctica. Pero romper las estructuras requiere reflexiones bastante complejas. O sea, no es solo ver con tu amigo hombre, sino a mí lo que me ha pasado es cómo crear espacios de convivencia, de medianamente seguro y saludable con otros hombres. Y pues no es tan fácil. O sea, no. O sea, para mí el lugar ahorita es WhatsApp, en cuanto a mi vida acá. Entonces, es todo. Saludos adelante. Saludos al amigo. Saludos adelante, que siempre estaba ahí con los años. Pero más complicado. Siento como si al nacer nos dieran un guión, ¿no? O sea, tu mujer, esto te corresponde, tu hombre, esto te corresponde, y definitivamente ahorita es como querer cambiarlo, ¿no? O mezclarlo. Sí se necesita, o sea, sí se necesita. Claro que se necesita. Sí, creo que es una cosa que también es entender que es una, que romper las estructuras culturales requiere mucho tiempo. Cuando digo tiempo, me refiero a tiempo histórico, es decir, décadas. No, o sea, no es como que pasado mañana va a haber círculos de música esquina. Claro. Y siquiera si sirve, si yo les sigo preguntando si después sirve, en la larga plazo, ¿no? Pero bueno, es otra cosa que no se pregunta, no tiene más tiempo. Pero sí, o sea, lleva tiempo. Y entonces también algo que me parece súper interesante cuando trabajo con hombres es que las mujeres que están relacionadas con los hombres con los que estoy trabajando, no en el caso mío, porque yo lo socializo con la gente a mi alrededor, pero las novias a veces también son mis estudiantes en este caso, o son mis amigas en otro caso, ¿no? Y entonces esperan muchos resultados. Sí. Esperan muchos resultados. Y la vara es muy alta. Y entonces a mí me toca explicar muchas veces que no tenemos un movimiento que lleve décadas empujando en esa dirección. Y aún así, un movimiento como los feminismos actualmente están totalmente asediados por los discursos de odio que vemos en todos lados. Y entonces, a pesar de todas estas décadas. Y entonces, los feminismos y muchos otros movimientos, ¿no? Pero, dice Paco Contreras, que es un psicólogo que vive en Veracruz, que hace un podcast con otro güey, Bruno Rubio, y hace un podcast sobre masculinidad que se llama Sin Privilegios. Y llevo unos años escuchándolos, como 3 años escuchándolos. Y entonces, en el intro de su podcast, pues hacen preguntas, ¿no? Y una de las preguntas es: ¿debemos los hombres crear un movimiento de hombres? Y entonces me parece que es una pregunta muy interesante, porque mi respuesta típicamente es no. Porque creo que es replicar una estructura que no es propia. O sea, si los hombres replicamos un movimiento social de hombres, emulando lo que han hecho las mujeres en los feminismos,
pues tal vez no es el mismo camino porque la experiencia vital es otra. Entonces, pero esa es una respuesta que cambia en el tiempo mientras yo me la vuelvo a preguntar. Pero sí creo que es algo que vale la pena observar.